Hola, buenas noches y bienvenidos a Día D. Los hechos de esta semana parecen demostrar que la violencia brutal, misógina, perversa, está en el ADN de, voy a decir, algunos hombres, ¿no es cierto?, para no generalizar y no empezar a causar escozor en la teleaudiencia. Esta semana, una muchacha de 19 años fue convertida en plena calle en el centro de Lima en una antorcha humana por su presunta pareja. En esta misma semana, en Chosica, en una zona que había sido alcanzada por los huaicos, ¿no?, los desbordes causados por este ciclón Yaku y las lluvias, dos hermanastras fueron asesinadas. Las fotografías de la escena del crimen son perturbadoras en más de un sentido. En primer lugar, por la violencia, por la masacre en la que convirtieron el asesinato de estas mujeres, una con el cráneo destrozado, la otra estrangulada. Es de espanto. Pero además la condición en la que encontraron los cuerpos semidesnudas, lo que hace presumir que además ambas habrían sido abusadas sexualmente. Los rasguños en la puerta de la casa que compartían estas hermanas y los rastros de sangre revelan efectivamente que Wendy Mena y María Fernanda Pablo lucharon por sus vidas, pero los vecinos esa madrugada no escucharon nada porque la música estaba a todo volumen. Y hay otro detalle en la escena del crimen que resulta revelador. La cerradura no había sido forzada. Entonces esto hace pensar que al menos una de las dos víctimas conocía a él o los asesinos y les facilitó el ingreso. Y es aquí donde se están concentrando las investigaciones que avanzan muy lento. Porque, a ver, las amistades de María Fernanda principalmente, que regularmente hacía fiestas, recibía amigos, algunos hombres, que Wendy, su hermanastra, reprobaba. Y eso se lo ha contado Angélica Villegas, el hermano de Wendy. Pero hasta el momento no se avanza, no hay sospechosos, no hay detenidos, pero hay una pista adicional que ha sido registrada en las cámaras de videoseguridad, un automóvil negro, en una zona de muy difícil acceso. Para llegar a la casa hay que ir caminando, es complicado. Sin embargo, un automóvil negro, moderno, que estuvo ahí en la previa del crimen y que se retiró esa madrugada después del doble asesinato. Atroz por donde se le mire. Angélica Villegas. Dos hermanastras que vivían en una casa ubicada en zona de emergencia por huaicos son reportadas como desaparecidas en Chosica después de una fiesta. Pero la luz encendida en el domicilio lleva a que la madre de una de ellas irrumpa en el lugar, encontrándolas sin vida, semidesnudas, maniatadas, con signos de abuso sexual y tortura, desatando la conmoción en sus parientes. Acá le encuentra, vamos a decir, a mi hija, ya fallecida mi hija, ¿no? Cráneo roto también. Además, cuando avanzan hasta el final de los cuartos, se dan cuenta que está el cuerpo de Wendy, semidesnudo y con señales de haber sido estrangulada. Pero un mensaje podría develar el antecedente de un crimen y el movimiento inusual de unas cámaras de seguridad darían pistas del verdugo. Doble crimen en la manzana L4 de Chosica. Huacho, un mes antes de dos cuerpos en el dormitorio. Los familiares de los graduandos expresaban su orgullo entre aplausos al nuevo grupo de profesionales que se unían a construir país. Wendy Mena era una de ellos. Recibía su título en Ingeniería Ambiental a los 24, retratada con su hermanastra y a la vez compañera de cuarto, María Fernanda Pablo, de 19, quien esperaba comenzar en unos días los estudios en Industria Alimentaria en La Cantuta. La unión de ambas no había sido por gusto, y eso se sabría luego de un aterrador hallazgo. ¿Y cómo transcurrían los días de ella como estudiante? Como esta fecha, ella estaba de vacaciones, estaba mi hija, porque su clase iba a empezar en abril todavía. Y estaba contento que llegue abril, ¿no?, para ir a estudiar, porque ya le tocaba ya presencial.
En el hogar, donde aún se respira la tragedia, aún hay retratos familiares antiguos de María Fernanda con sus padres, al igual que la foto de sus 15. En esa casa donde vivió con sus papás hasta que ellos se separaron en el 2018, quedando su progenitor viviendo ahí con ella. Pero tiempo después, el padre de María Fernanda comenzó una segunda relación con una mujer que tenía una hija llamada Wendy Mena, profesional en ingeniería, a quien este hombre llevaría a vivir a la misma casa donde estaba María Fernanda. Su hija vivía aquí con otra jovencita. ¿Cómo se conocían ellas? Ellas se conocen por mí, porque su mamá somos así de enamorados, pero no convivimos, no, nada de eso. ¿Por qué surge la intención de que ellas vivan acá, las dos? Ella viene a trabajar de la selva y ¿Quién? ya, Wendy. ¿Y usted dónde vivía? Yo trabajaba ¿Dónde? por la provincia, ¿Y cada cuánto usted llegaba a la casa? cada 14 días. En agosto del año pasado, Fernanda y Wendy comenzaron a vivir juntas en esta casa que inicialmente era propiedad del padre de Fernanda. Ambas compartían los gastos económicos y los quehaceres del hogar. La zona donde viven las jóvenes que apenas se conocen, ubicada en Ñaña, está rodeada por casas de familia, con una sola entrada de difícil acceso vehicular. Pero desde otro rincón del país, el hermano de Wendy, buscando justicia, aporta una reveladora pista sobre el peligro que rondaba a las hermanastras. Me refiero a un lugar alejado. Es peligroso. Y además las dos vivían solas. Y para empezar, también la familia de María Fernanda estaba viviendo cerca y no tenían comunicación con ella todo el tiempo. Permitían que hagan fiestas, que personas adultas mayores que ellas, quizás, no sé, yo asumo que eran mayores porque tenían carros. Lo malo de mi hermana es que siempre mi madre le imponía las cosas y ella obedecía. El hermano de Wendy lamenta que ella no saliera antes de esa casa por seguir siempre las instrucciones de su madre, mientras que el padre de María Fernanda parecía no conocer quienes rodeaban a su hija. ¿Recibía aquí amistades No, que nunca me ha fueran comentado. peligrosas No, o si nunca, tenía no, un nunca. entorno extraño? No, nunca me ha comentado, mi hija, nunca me ha comentado. Más allá de lo que el padre de María Fernanda nos decía, el hermano de Wendy indicaba que incluso esa vivienda lejana de Ñaña parecía un lugar prohibido de visitas para el resto de los parientes de ellas, haciendo más de una escalofriante revelación. Mi hermano menor me llamó, me dijo, hermano, mi hermana no me quiso llevar a donde vive. Y también mamá me comentó de que mi hermana le llamó días antes diciendo de que María Fernanda estaba tomando con chicos y que se ponían agresivos, empezaban quizás a consumir estupefacientes, quizás drogas, y se ponían violentos. Y mi hermana quería dormir para que vaya a trabajar. Decía, los voy a botar, los voy a sacar, no sé qué hacer, están haciendo mucha bulla y no me dejan dormir. Hubo una ocasión, creo, donde a la María Fernanda la iban a jalar, creo, para que abusen de ella, y mi hermana salió y la defendió y botó a los otros chicos. Eso me enteré por medio de mi hermano, que estaba hablando con mi madre por una llamada. Mi madre sabía que en esa casa habían chicos que iban a hacer fiestas, habían personas que iban, también ella sabía dónde vivía. Ella también sabía en qué condiciones estaba. Fue por eso que yo le dije a mi madre biológica, tú has preferido quedar bien con tu entenada que la vida de tu propia hija, de tu propia seguridad de tu hija. Vísperas del fatídico domingo 11 de marzo. Todo lo que ocurre después es la crónica de un crimen en relatos de WhatsApp que surgen en una conversación entre María Fernanda y su padre, quien está trabajando fuera de la casa. Ella le envía una foto molesta, indicando que Wendy ha dejado la cocina sucia, mostrándose rebelde de colaborar en las labores del hogar, mientras su padre le pregunta dónde está ella ese domingo, pasadas las 10 de la mañana. Yo conversaba el día domingo, ella estaba con su amiga acá por la entrada de la era, ¿Con cuál amiga? como promoción de colegio, me dijo. ¿Usted sabía quién rodeaba a su hija? No, nada. ¿Si había tenido algún pretendiente o alguna amistad que la expusiera? No, nada. ¿Pero sabía usted quiénes rodeaban a su hija? No, nada tampoco, nada. ¿Quiénes eran sus amigos? Su amigo de acá, de promoción de colegio, sí. Mostrándose a la vez molesta que duden sobre dónde ha estado las últimas 48 horas.
reclamándole a su progenitor que no es necesario que le informe a su madre las veces que ella se desaparece sin responderles las llamadas. ¿Para qué le dices eso a mi mamá? Mi mamá ayer me llamó preocupada. ¿Preocupada porque llamó Porque la mamá? yo le llamé porque Fernanda no estaba acá en la casa de salida, entonces yo por eso le llamaba a su mamá el día sábado. Pues, por eso que Fernanda no pasa en la casa, ¿no? Y eso estaba molesta también. Por eso parece la fiesta que vamos a ir el día sábado. ¿Quién se había ido a una fiesta? Fernanda. Fernanda, fue una fiesta el sábado. Claro, a las 8. ¿Y la fiesta de quién? No sé, en discoteca parece que se fue, creo. Ya, ¿y sabe usted si ella continuó la fiesta aquí? No, acá no, porque llegó Wendy, dice que había salido, que no estaba. ¿Tenía esto alguna relación con lo que nos contaba el hermano de Wendy sobre las presuntas amistades peligrosas que tenía María Fernanda? Mientras seguíamos leyendo más de estas conversaciones de WhatsApp, nuevos personajes salían a la luz. Dice que le dijiste que yo paro borracha de fiesta en fiesta. ¿Cómo vas a hablar así? Claro, yo le dije a su mamá eso. Sí, Ana, yo le dije a su mamá. Últimamente ustedes estaban preocupadas. Claro, yo estaba preocupado por la conducta de ella. Yo claro, estaba preocupado como papá, ¿no? Porque yo siempre decía, por eso, oye, tú estás borracho, creo. No, ¿quién te dice? Y yo le he dicho a su mamá también, oye. ¿De dónde estaba tomando ella estas conductas? ¿De la convivencia con Wendy o con otras amistades? No, otros amigos, otras amigas. No con Wendy, no. Otras amigas de acá del barrio. Eso. Ya. Ajá. ¿Y usted cree que esa conducta que su hija tenía por otras amistades podía haber llevado a que esas mismas amistades vinieran acá? No creo, bueno, porque ellos vinieron cuando el fallecimiento estaban acá todas sus amistades. Y ellos han hablado que sí venían acá, dice. O sea, algunos tomaban mulata, cerveza, otros cocinaban. Eso dijo ella en la Por eso, prensa. su hija recibía acá la visita de algunos amigos del vecindario. De su barrio, sí. Esta tarde del domingo 11 de marzo, el padre de María Fernanda le escribe diciéndole que la quiere mucho y ella le corresponde la expresión sin manifestarle que tenga algún plan. Es el último mensaje de la joven pasadas las 6 de la tarde. Una tragedia está por ocurrir en medio de una confusa reunión en esta vivienda. Llama la atención de la policía que la cerradura de la vivienda no está violentada y que además este habría sido el lugar donde se llevó a cabo una reunión, ya que han encontrado cervezas acá que estaban a punto de ser abiertas y licor en la cocina. Se presume que esta reunión habría comenzado en las últimas horas del domingo y se extiende hasta el lunes, donde está el último registro de conexión de WhatsApp de estas dos jóvenes. Así como la vez pasada que ocurrió que mi hermana estaba durmiendo y un grupo de chicos estaban ahí tomando en la sala, porque María Fernanda le abrió la puerta, de nuevo ha vuelto a suceder esto. Yo lo que supongo es que ella se fue a descansar y María Fernanda le abrió la puerta a los otros chicos. Mi hermana tenía que trabajar al día siguiente, tenía que levantarse temprano porque el lugar de su trabajo donde ella vive es lejos. En la casa solo 4 personas tienen las llaves: María Fernanda, sus padres y la hermana Wendy, según ellos mismos, sin encontrar la policía mayores elementos que les confirmen una fiesta, por lo que presumen que las jovencitas han sido sorprendidas por alguien. Primeras horas del lunes. Mediodía después que se pierde el rastro de Wendy y María Fernanda, sus padres las llaman sin recibir respuesta. Las horas transcurren y estas jovencitas no responden en su teléfono, pero les sorprende a uno de los vecinos que se acerca a la vivienda para ver qué ocurre, que la luz de la cocina está encendida, por lo que presumen que hay movimiento. Pero como nadie abría la puerta, la madre de una de ellas ingresa al domicilio, encontrando acá, en el primero de los cuartos, el cuerpo de su hija boca abajo, con signos de haber recibido un golpe en la cabeza. Lo que se presume es que la persona que la asesina conocía que en esta área de la casa, que es el cuarto del padre de ella, habían herramientas, pero además, cuando avanzan hasta el final de los cuartos, se dan cuenta que está el cuerpo de Wendy, semidesnudo y con señales de haber sido estrangulada. ¿Qué era lo que había ocurrido y cuál podía ser el antecedente de este hecho? El padre de María Fernanda nos repetía que los vecinos no escucharon ruidos de fiesta ni gritos en el lugar, mientras que el hermano de Wendy, cuando viajó a Lima para identificar su cuerpo, dice haber conseguido una respuesta distinta de la población. Según lo que me cuentan los vecinos, me dicen que en la noche escucharon un carro que a velocidad arrancó ahí y se fue. Y que en las horas del asesinato
la música estaba a un alto volumen, demasiado volumen, como si fuera una fiesta. Y fue suficiente para que no escucharan quizás los gritos, las peleas que estaban haciendo adentro, porque han sufrido. Todos conocen que en la zona no circulan vehículos, menos imaginar una camioneta último modelo, captada por estas cámaras de seguridad en la única entrada que tiene la zona, donde registran la presencia de un hombre, cuya identidad mantendremos en reserva durante la investigación. En la escena habían prendas íntimas desde la entrada y los televisores habían sido sustraídos, al igual que los dispositivos de las víctimas y una laptop. La situación de emergencia en el país complica las investigaciones en el lugar del hecho, Blanco de Huaycos, a una semana del doble crimen en Ñaña, donde aún no hay nombre de sospechosos ni resultados de las pruebas biológicas a los cabellos y restos de sangre encontrados en el lugar. ¿Cuál fue entonces el verdadero móvil de tan espeluznante caso? Presenté este reportaje hablando de misoginia como una de las características que está en el ADN de los hombres. Misoginia es el odio, el rechazo, la aversión, el desprecio de los hombres hacia las mujeres y en general hacia todo lo relacionado con lo femenino. Este asesinato, esta chica que fue convertida en una antorcha en plena vía pública por su presunta pareja, no revela sino eso, el desprecio por la mujer, el desprecio por la vida de una mujer. Entonces, los mensajes siempre se los damos a las mujeres, ¿no? Protégete, cuídate. ¿En qué mundo vivimos en que la mujer no se puede poner un escote porque puede despertar el instinto primitivo salvaje de un hombre? No se puede poner un short. ¿En qué clase de sociedad vivimos en que la mujer tiene que permanentemente sospechar? ¿Quién me sirve el trago? No vaya a ser que me metan algo, como hemos visto, que las dopan y las violan. ¿En qué clase de sociedad vivimos donde un cardenal o ex cardenal dicen que las mujeres se ponen en escaparate? O sea, siempre a la mujer es la que provoca, genera la violencia de la que es víctima. ¿Qué clase de hombres estamos criando? Tengo 2 hijos hombres, uno universitario, otro que todavía está en el colegio y que es un adolescente, y que espero que estén viendo en casa la relación que tengo con su padre, que es de respeto, de sensibilidad, de cariño, aún en la discusión y en la discrepancia, siempre con altura, siempre con cariño, siempre con respeto. ¿Es eso lo que ve tu hijo en tu casa? ¿O lo que ve en tu casa tu hijo es maltrato, humillación, golpe y ese círculo vicioso que una y otra vez se repite? Y si estos chicos crecen viendo ese ejemplo, obviamente internalizarán que esa es la forma normal de relacionarse con una mujer. El maltrato, la sumisión, el esperar que esa mujer es de mi propiedad y no es de nadie. Me obedece y si no me obedece, la golpeo. Y si llego borracho y estoy frustrado, la golpeo y ella aguanta, aguanta y aguanta. Sí, reclamamos de un Estado incompetente para afrontar este tema, mucho. Pero es incompetente, pues, lo está demostrando porque las cifras le revientan en la cara. También miremosnos nosotros y apechuguemos en lo que nos toca, ¿no? ¿Qué clase de hijos estamos criando? Vamos a cambiar de tema. Lo que viene también me revela enormemente más a Richard Apolo, que ha seguido el caso. El lunes, la cuarta sala penal de la Corte de Justicia de Lima decidió condenar de por vida a Jean-Paul Rojas Bernal, y como les decía, para estupor verdaderamente genuino de Richard Apolo, que como les dije ha seguido el caso y que se quedó helado de una pieza cuando escuchó que uno de los miembros de la sala, frente a los alegatos desesperados del abogado de Paul, que exigía con justicia que por favor se revise con más detenimiento el caso, el expediente, que está lleno, vacío de pruebas concretas que vinculen a su defendido con el crimen y más bien lleno de inconsistencias y de testimonios contradictorios, ¿ok? Y de hecho, por esa razón, uno de los miembros de la sala votó en contra de que se le condene a cadena perpetua. ¿Saben qué dijo uno de los miembros? No, nada de revisar, esto ya no se puede prolongar más porque nos tenemos que ir de vacaciones. Literal, y lo van a escuchar, nos tenemos que ir de vacaciones, se acabó, se va a cadena perpetua, porque esa es la condena que ha recibido Paul Rojas. Bueno, la audiencia fue acalorada y ese magistrado que votó en contra incluso ha anunciado que será en queja contra sus colegas que condenaron a Paul, acusado de ser un peligroso asesino
de dos cambistas de dólares. Este es el quinto proceso que se le ha abierto a Paul Rojas. El quinto después de haber estado 2 veces preso en penales de alta seguridad preventivamente, 2 veces liberado y, escúchenlo, 2 veces absuelto porque no encontraron pruebas en su contra. Nada vincula a Paul con estos crímenes. Este hombre ha batallado 10 años de su vida intentando demostrar su inocencia. Este hombre que se hacía cargo de su mamá, que es anciana, de su hija de 6 años, ha tenido que pasar a la clandestinidad, y el testimonio que le da antes de que ello ocurra a Richard Apolo, de verdad que es desgarrador. Richard Apolo. Cuando el último martes encontramos a Jean Paul Rojas Bernal, habían pasado menos de 24 horas desde que la justicia había decidido sentenciarlo a cadena perpetua, acusándolo, todo indica injustamente, de ser un temible matacambista. Al parecer a los magistrados poco o nada les importó las 4 absoluciones judiciales previas a favor de Rojas Bernal, obtenidas a lo largo de los últimos 10 años en los que este viene gritando su inocencia. Dios mío, ¿por qué soy yo? O sea, ¿por qué ellos están seguros de que soy yo? ¿Por qué? Porque es imposible que yo no sea. ¿Por qué? Porque soy de color negro, porque me he visto así, porque tengo tatuajes. O sea, eso hace que yo sea, pues, culpable. No me está condenando por una prueba, me está condenando porque desde el primer día que me vio, dijo, él es, porque él tiene la pinta de ser. Por eso cuando esta semana lo encontramos, Rojas Bernal ya estaba requisitoriado, por lo que había decidido, desde que escuchó que pasaría el resto de su vida en la cárcel, esconderse, pasar a la clandestinidad y convertirse a partir de ese momento en prófugo de la justicia. No, yo no me arrepiento de estar escondido. No, por supuesto que no. Si tú estuvieras en mis zapatos, sabiendo que tú no fuiste, ¿tú te someterías a que te encierren? ¿A pasar nuevamente lo que ya pasé 2 veces? No, Richard, yo voy a luchar hasta que se demuestre mi inocencia, porque yo no fui. Y yo te digo así, discúlpame cómo suene, porque así suene cobarde. Yo prefiero morirme a irme preso. Yo no pienso estar preso nuevamente. Esta decisión, esta condena errónea, mancha, desvirtúa, hace caer la percepción de la población hacia la justicia. Y es que, como veremos a lo largo de este reportaje, las pruebas entre comillas, de las cuales se ha valido la sala para condenar a Rojas Bernal, parecen estar llenas de contradicciones en cuanto a pericias, pero sobre todo en cuanto a declaraciones de testigos, quienes a lo largo de los años han ido cambiando sus testimonios al punto que cuando este lunes la sentencia fue dictada, provocó el rechazo y el voto en contra por aquella sentencia por parte de uno de los 3 magistrados de la sala, quien dejó claro no solo la aparente inconsistencia de pruebas para enviar a alguien a prisión de por vida, sino además puso en duda las razones, entre comillas, reales del por qué la directora de debates y ponente, Rita Mesa, había decidido, decía, condenar a Rojas Bernal. Conforme a lo detallado en cada uno de los ítems que he desarrollado, que estos no reúnen la mínima garantía que la norma procesal obliga. Es condenar solo porque no me cae bien el abogado o por evitar cualquier tipo de problema. Por ello, en estricto respeto a la garantía procesal, mi voto es porque se le absuelva al acusado Jean Paul Rojas Bernal. Hace 2 meses dimos a conocer el drama de Jean Paul Rojas Bernal. Habíamos conocido y revisado su expediente, que incluía ser acusado de ser supuestamente autor del robo y asesinato de 2 cambistas en el 2013, tanto en San Isidro, ocurrido el 27 de abril, como el sucedido el 3 de mayo de aquel año en San Luis. Días después del segundo robo y asesinato, Jean Paul fue capturado y presentado por la policía y en Televisión Nacional como un peligroso matacambista. Jean Paul Rojas Bernal, alias Flaco, es el nombre del sujeto que habría participado en el robo y asesinato de 2 cambistas. Cuando hace 2 meses entrevistamos a Jean Paul, la fiscalía había logrado, meses antes, anular la 4ª y hasta ese momento última sentencia que había logrado a su favor Rojas Bernal, a lo largo de estos 10 años en los que lucha por su inocencia. Tras la anulación de la 4ª sentencia a su favor, se iniciaba a principios de este año el 5º juicio en su contra. Un nuevo juicio, del cual nos decía Jean Paul en el primer reportaje, tenía miedo
pues no sentía imparcialidad y por el contrario, una carga de prejuicio en su contra por parte, decía, de la juez y directora de debates de las audiencias de este nuevo juicio, Rita Mesa Walde. Rojas sentía no solo la ausencia de imparcialidad por parte de la juez Mesa, sino además sentía, por parte de ella, decía, una carga de prejuicio y ganas, sin prueba alguna, de condenarlo a como de lugar. Tus miedos, esos que tenías, parece que se materializaron. Sí, Richard, la verdad que yo pensé, pues, ¿no? Por algún momento quise tener confianza en la justicia, ¿no? Quise pensar que ya de algún momento poner fe en Dios, en que eso se iba a resolver, porque esa era mi confianza en Dios, ¿no? Pero lamentablemente, pues los miedos que tenía con la juez, con la fiscal, por los cuales yo recurrí a la prensa, pues se hicieron realidad, pues, ¿no? Estas imágenes corresponden a agosto del 2018. Jean Paul Rojas, tras permanecer 3 años en prisión preventiva, sale del penal Castro Castro tras conseguir su libertad. El tormento de Jean Paul Rojas, aunque por entonces no lo sabía, se había iniciado el 27 de abril del 2013, cuando en San Isidro, el cambista Eduardo Carrial recibió 3 balazos tras ser asaltado por 3 delincuentes, quienes, tras arrebatarle $2.300, fugaron a bordo de una moto. Y en la moto se bajan 2 de atrás y había un tercero esperándolo en la moto. Estaban con pasamontañas, nada, así como estamos nosotros. ¿Sí? Aunque el cambista fue llevado con vida, lamentablemente moriría. Días después, específicamente el 3 de mayo, esta vez en San Luis, delincuentes asesinaron a otro cambista, Aurelio Azfata. Tras robarle su canguro donde llevaba $10.000, los delincuentes huirían también en una moto. Según las investigaciones policiales determinaron que el conductor de la moto, en ambos casos, no era otro que Jean Paul Rojas Bernal, a quien detuvieron el 22 de mayo, 19 días después del robo de San Luis. Para la policía, en el asalto y asesinato sucedido en San Isidro, existían testimonios de serenos del Lince, distrito vecino, quienes supuestamente habían reconocido la placa de la moto, ya Rojas Bernal, cuando, decía la policía, 1 hora antes del robo, Jean Paul, según los testigos, pasó sospechosamente por aquel distrito rumbo a San Isidro. Sin embargo, aquellos testigos, ya en juicio, señalaron que lo que indicaba la policía era mentira, que nunca habían visto, ni reconocido, ni la placa de la moto, ni mucho menos a Rojas Bernal. Incluso una sereno aceptó en audiencia que firmó documentos policiales sin revisarlos. La juez le pregunta, si usted no vio, ¿por qué usted firmó el acta sin leer? Y le responde a la juez, el policía me dijo que firme y que no me preocupe. Pero además, buscando a como dé lugar culpar a Rojas Bernal, la policía y fiscalía señalaban que en un video de cámaras de seguridad del INSE, video que luego sería visualizado en audiencia, se veía la moto conducida supuestamente por Rojas Bernal. Pero los magistrados comprobaron que eso también era mentira. Aquellas falsedades y contradicciones permitieron que en 2 juicios Jean Paul Rojas fuera absuelto del caso de San Isidro. Sin embargo, a pesar de ello, a lo largo de 10 años, la Fiscalía ha intentado sin éxito en 2 juicios anteriores donde ha sido absuelto, incluir y hacer pasar como ciertas aquellas pruebas falsas como parte del segundo proceso contra Rojas Bernal, es decir, el asalto y muerte del cambista Aurelio Azfata, sucedido el 3 de mayo del 2013. El encargado, instructor de este equipo número 3 de la DIRINCRI, que fue a juicio este juicio, ¿sabes lo que dijo? En presencia de esta juez, dijo lo siguiente, el atestado del 27 de abril le sirvió a usted para este caso del 3 de mayo en San Luis. Él dijo sí, es decir, él recogió toda la información. De San Isidro. De San Isidro. Por eso la rabia e impotencia tanto de Rojas Bernal como de su abogado, ya que esa información falsa utilizada en el caso de San Isidro, donde 2 veces Jean Paul ha sido absuelto, dicen no solo ha sido presentada por la Fiscalía en este tercer juicio por el caso San Luis, sino aceptada, increíblemente, por la juez directora de debates Rita Mesa Walde, como parte de las supuestas pruebas que han servido para condenar el último lunes a cadena perpetua a Rojas Bernal. No son culpables tal vez de lo que me esté pasando, pero sí son culpables de lo que están haciendo conmigo, porque me están condenando de algo que yo no fui, pero ellos no tienen nada.
Y lamentablemente eso parece haber ocurrido con la jueza directora de debates Rita Mesa, cuyo voto fue uno de los dos junto al del juez Marco Lizárraga, los cuales sirvieron para, aparentemente sin prueba alguna, condenar de por vida a Rojas Bernal. Y es que además de las pruebas falsas del caso de San Isidro, a ambos jueces tampoco les habría, dice Rojas, importado poco o nada que las declaraciones de los testigos presentados a lo largo de 10 años por la Fiscalía en el caso San Luis estén llenos de contradicciones. Una de ellas es que en un principio decían no haber visto al conductor de la moto. Luego, ante reconocimiento fotográfico y ante la policía dijeron que no tenían dudas que había sido Rojas Bernal, el conductor de aquella moto en la que huyeron los asaltantes. Sin embargo, ambos afirmaban que el sujeto a quien identificaron por la foto que les presentó la policía era, escuche bien, de tez blanca. Una afirmación que no tiene sustento con solo ver el color de piel de Rojas Bernal. Pero hay más. Incluso uno de los dos testigos, que por cierto ya no se ha presentado en este tercer juicio, no solo afirmó en juicios pasados, donde fue absuelto 2 veces Rojas Bernal, que había reconocido no solo plenamente a Jean Paul, sino también decía, tras mostrarle a la policía unas fotografías, reconocer a Joel Freddy Mesa Matos, alias Chato Mesa, como aquel que disparó contra su hermano Aurelio la tarde del 3 de mayo del 2013 en San Luis, para luego huir supuestamente en la moto de Rojas Bernal. Sin embargo, por 10 años se ha demostrado que el Chato Mesa nunca estuvo el día del crimen de San Luis, asesinando a Aurelio Abfata, como afirmaba su hermano José Abfata, puesto que el día de los hechos, Chato Mesa, escuche bien, se encontraba recluido en una prisión en Argentina. Entonces, ¿cómo creerle a una persona que reconoce e identifica a un ciudadano que no estuvo aquí? ¿Cómo creer? Ese dato relevante tampoco al parecer pareció importarles a los 2 magistrados que votaron a favor de la cadena perpetua contra Rojas Bernal. Sobre todo, dicen, no pareció importarle a la juez ponente y directora de debates, Rita Mesa, una juez que afirman a lo largo de las audiencias solo se habría dedicado a hostigarlos. Objeción, señorita magistrada. Está concluyendo. Perdón, señor, es un comentario de la fiscal. Déjela terminar. La señora fiscal está haciendo el comentario. Déjela usted hacer el comentario. Pero no por interrumpa. igualdad de parte, señorita juez, señor, no hay igualdad. Estamos ya para terminar el juicio. Si usted lo que pretende es dilatarlo más, no sé. Pero lo que yo tengo que hacer ahora es avanzar porque ya nos vamos de vacaciones y no pueden ser perjudicados los señores que salen de vacaciones. Mientras que ella está en su cama durmiendo tranquila, yo estoy viendo cómo resuelvo mi vida. Entonces, ¿cómo es posible que ella pueda dormir tranquila? ¿Cómo puede ser posible que me condene sin prueba alguna? Un dato, cuando Rojas Bernal fue detenido por primera vez en el 2013, 19 días después del robo y asesinato en San Luis, este fue presentado junto a su moto, la cual, se puede ver, no tenía rastros de haber sufrido choque alguno, no estaba destrozada, no tenía estragos de haber sido arrollada y luego arrastrada 20 metros al quedar supuestamente debajo del carro del hermano del cambista asesinado, quien le contó en 2013 a la policía que al ver que su hermano era asaltado, no lo pensó 2 veces y embistió la moto en la cual los asaltantes pretendían huir. Ese dato tampoco fue tomado en cuenta por los magistrados, que el lunes último decidieron condenar a Jean Paul Rojas Bernal. Yo tengo 10 años viendo la manera de subsistir. Ahorita estoy pasando a la clandestinidad y sin saber cómo voy a vivir, de qué voy a comer. Me están separando de mi hijo. Yo mantengo a mis hijos, mantengo a mi madre y ahora pues están haciéndome caer el telón, pues. Así dejamos a este hombre, decidido a vivir a salto de mata, pero con la convicción de no volver a una prisión, menos de por vida, por un crimen que todo apunta nunca cometió. Se los dije, era indignante, estupor se queda corto, solamente por esa frase que ustedes han escuchado. No, esto ya no se va a prolongar más, porque no podemos perjudicar a los que salen de vacaciones, a los que salimos de vacaciones. Y alegremente, ¿no?, condenan a cadena perpetua, a pudrirse en la cárcel a un hombre sobre el que no tienen pruebas. Y ahí está el voto en singular de uno de los magistrados de este colegiado, que señala que no hay pruebas que vinculen a Paul con el crimen o con los crímenes. No hay
Más bien, el expediente está lleno de contradicciones y Richard Apolo lo ha revisado de cabo a rabo y no ha encontrado nada. Aquí no solamente por esa frase infeliz, solamente por esa frase ya la OCMA, y no solamente la OCMA, sino la Junta Nacional de Justicia, debería estar llamando a estos jueces, investigar y saber por qué es que han fallado de este modo. ¿O será porque no quieren dar su brazo a torcer, reconocer que equivocaron, que este hombre es inocente y que simplemente tienen que absolverlo y dejar que viva finalmente su vida? ¿O es por terquedad, es por soberbia? No, francamente no lo entiendo, pero sí aquí el reclamo es que la OCMA entre a tallar y que investigue las razones de un fallo que no tiene sustento. Y espero que ese magistrado que forma parte de la sala presente la queja en contra de sus colegas, ese único voto en singular, porque aquí se condenen por mayoría con un expediente endeble. Y este hombre ha tenido que pasar a la clandestinidad. Durante 10 años le arruinaron la vida y hoy tiene que vivir escondido. Escondido. Yo le ruego al ministro de Justicia y a la Junta Nacional de Justicia que hagan una revisión de este caso. Y que si finalmente encuentran la prueba de que Paul es culpable, es el asesino, que se pudre en la cárcel entonces. Pero exhiban las pruebas, porque si no las hay, no hay derecho. No hay derecho. Vamos a cambiar el tono de la información, vamos a bajar el tono y vamos a distendernos y vamos a hablar de eso que verdaderamente nos une a todos los peruanos. Es la única razón por la cual nos olvidamos, ¿no?, de los de arriba y los de abajo, los del sur y los de Lima, el pueblo y los empresarios, todos somos uno. Cuando nos ponemos la camiseta, cuando hinchamos a la selección, fuimos la mejor hinchada del Mundial de Rusia, porque el fútbol, porque la selección peruana, aun cuando esté de mala racha, une a los peruanos en un solo canto, en un solo sentimiento de orgullo, de aliento, de esperanza, que es lo que tanto necesitamos. Ese sentimiento se ha ido reforzando. Lo mismo las audiencias y la hinchada que sigue a la selección. La audiencia que sigue los partidos de la selección se ha incrementado en 50%, y no es solo exclusivamente, por supuesto, con toda la era Gareca y la clasificación a Rusia, pero ha sido paulatino y exponencial. Las mujeres vemos mucho más fútbol ahora, y no solamente, como dicen, el fútbol bonito de la Champions, ¿no?, de la Premier League, sino fútbol peruano, de equipos locales. Enhorabuena. Entonces, para todos los que están viendo fútbol, que están esperanzados en este nuevo proceso que inicia con las clasificatorias, la buena noticia es que hay una alianza poderosa que le va a llevar todos los partidos de las clasificatorias, y ATV es parte de esta alianza. Percy Guzmán, que ha preparado un reportaje sobre esto que se viene, que es tan emocionante, conversó precisamente sobre ese proceso con una ficha fundamental de esa era que terminó con la clasificación en Rusia, con el Kaiser Zambrano. Así que esta es una nota que no puede perderse. Cuando despiertan mis ojos emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. No hay duda que cuando juega la selección nacional se respira patriotismo en todo el territorio peruano. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, todos. Unida la selva contigo, Perú. Ese amor incondicional por la bicolor genera la unión de todos bajo un solo grito de aliento. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! El siempre arriba Perú es la consigna que ha logrado la unión de los importantes y poderosos medios de comunicación como ATV, América, Movistar Deportes y Media Pro para presentar la campaña con el objetivo trazado Camino al Mundial 2026. ¿Cómo no se te va a poner la piel de gallina cuando ves el estadio lleno cantando ese segundo himno? Siempre lo decimos en Día del segundo himno del Perú es el Contigo Perú. Y es cierto lo que dijo Marcelo, cuando la gente ve los partidos de Perú y se llena de esperanza de que sí la podemos hacer, carajo, en eso no nos gana nadie. ¡No, pasó el peligro, Flores!
Y para no quedarnos sin aire, necesitamos el aliento de todos. Antes, durante y después de cada partido. Por señal abierta o por cable y a nivel nacional. La importante alianza de estas 4 corporaciones televisivas es para anunciar que los emocionantes 18 partidos de eliminatorias y los amistosos oficiales que disputará la selección nacional serán transmitidos en su totalidad en ATV, América Televisión y Movistar Deportes. Hemos hecho un esfuerzo económico tremendamente grande. Por eso nos estamos juntando los grupos de televisión más importantes del Perú para poder hacer una sola oferta donde se van a dar todos los partidos de la selección peruana amistosos y oficiales. Y evidentemente con ATV vamos a estar con la mejor producción deportiva y con las mejores alternativas, además no solamente en el partido, sino en bloques deportivos en toda nuestra programación, incluyendo en día D, vamos a tener en materia... Cobertura, como siempre. Así es, toda la cobertura, como siempre. Porque te quiero tanto, te vine a ver. La semana pasada, en las instalaciones de ATV, se vivió la emoción de ser hinchas de la blanquirroja, como en un partido de eliminatorias. El ambiente también estuvo lleno de recuerdos y nostalgia mundialera, gracias a la envidiable colección del señor del fútbol, el maestro Jorge Chupo Arriola. Yo no he comprado ninguna camiseta. Ya. Ninguna. Ninguna. No he pagado por ninguna camiseta. Este es el Mundial de Pedro Aquino, del partido con Dinamarca. Claro. Esta camiseta de Brasil está firmada por el entrenador Felipe Scolari. Esta es la primera camiseta que usó el Chorri Palacios. Yo tengo un recuerdo de hace 52 años. A ver. Partido Perú-Alemania. Camiseta de Alemania. ¿Qué año? Del 70. Y esta camiseta es de la selección nuestra, de México 70, del partido. El Chupo Arriola es uno de los más grandes coleccionistas de accesorios y souvenirs de los últimos mundiales. Además cuenta con más de 200 camisetas oficiales de diferentes países, de las cuales guarda estas 2 joyas de la selección nacional. Esta camiseta es de agosto de 1981, partido que jugamos en el Estadio Centenario frente a Uruguay. Frente a Uruguay. Y Perú ganó jugando muy bien 2-1. En el camarín, después del partido, Juan Carlos Oblitas me obsequió la camiseta y que la conservo con tanto cariño hasta ahora. Esta camiseta es única porque es una camiseta de Perú, campeón de la Copa América en 1939. ¡Wow! De los recuerdos, pasamos al chocolate del tricampeón nacional de fútbol freestyle, Arnold Sarmiento, conocido como Nakata Freestyle, quien puso en apuros a las principales figuras de Movistar Deportes y ATV, como a Pamela Bertis, quien terminó dominando el balón con un dedo. Fútbol freestyle es un deporte urbano donde demuestras habilidad, control y creatividad con el balón. Y mucho chocolate, ¿no? Realmente la selección nacional tiene eso, pues ese chocolate, esa picardía que tiene. Correcto, Cueva, Carrillo, ahí le meten su chocolate, su magia. Listo, maestro. A ver, ¿yo la hago o no la hago? Unas cabecitas, ¿te parece, los dos? Tiene pinta ahí de pelotero. Dale. El grupo asociado de canales presentaron durante 3 días a diferentes agencias el plan publicitario para las transmisiones de nuestra selección nacional de fútbol. Deporte que, según cifras oficiales, ya no solo mueve pasiones a hinchas varones. El porcentaje de audiencia por género y edad está igualado. Y es que nadie quiere perderse de la emoción que genera un partido por eliminatoria de nuestra bicolor. No hay nada más lindo que transmitir a Perú. Es una sensación diferente, no lo cambio por nada, no te cambio un partido de mundial por un partido de Perú, ¿me entiendes? Es lo más lindo que te puede pasar y la verdad que oír el himno contigo en la transmisión te pone la piel distinta, ¿no? Te da taquicardia, te sube la presión, y un grito de gol de Perú en transmisión es lo máximo.
Los gerentes y las principales figuras demostraron estar más unidos que nunca por un solo objetivo camino al Mundial 2026. Es por eso que logramos conversar con Diego Rebaliati, Pamela Bertis, Pedro García y Jorge Benavides, quien con toda su humildad mostró su admiración por los amigos de Al Ángulo. Sorprendió porque como televidente no solamente soy figura de un canal, sino también soy televidente y soy admirador acá de los señores. Lo veo en la televisión y he tenido la misma sensación de las personas cuando conocen a los que ven en la televisión. Y claro, entonces a la hora que yo me he acercado a su mesa los he saludado como un televidente, como un hincha. Claro, y me he sorprendido de conocerlos. No sabía que era tan alto, él no sabía. Ha sido futbolista, pues mira, él tiene Porsche. No sabía que era tan alto, me ha sorprendido. La selección tiene esa fuerza, ese poder de juntarnos alrededor de un solo objetivo. Lo que hemos visto ha sido muy emocionante. Recordar esos momentos ya te emociona y estoy seguro que la selección nos va a traer muchas alegrías más. Son tres grandes los que se juntan para hacer realidad la transmisión de todos, ¿no? O sea, no algunitos, todos. Y eso está bien, eso está buenísimo. Con quienes también tuvimos la oportunidad de conversar es con Mari Calixtro, René Gastelumendi, Franco Cabrera y Michael Zúcar, quienes se mostraron más unidos que nunca, como cuando te abrazas con cualquier peruano gritando un gol de nuestra selección nacional. A mí me ha pasado en el fútbol, en muchos partidos, que me he dado abrazos con gente que no conozco, porque veo el partido mientras que lo chambeo. Tengo hinchas al costado que no conozco y te abrazas, pero de verdad te abrazas, o sea, no por compromiso, te abrazas por impulso. Yo no sé qué tanto esto te pueda decir, pero le pasa en la calle también. O sea, él abraza a cualquier persona. Tú le das un abrazo, él te abraza. Abrázalo, mira, abrázalo. No, pero es un abrazo. Está desinflando ahí el tema, por favor. No, pero este es un abrazo diferente. Un abrazo de cariñoso. El abrazo del gol. Amorosos. Yo he saltado con terno y corbata encima de la seguridad del partido del Perú-Ecuador. El día que Loreja Flores hace el 1-1, entra, hace 1-1, nos hemos dado un abrazo. Si lo veo no lo reconozco, pero ese abrazo ya nos unió ya. Ya nos conocemos en otro nivel. Unida la costa. Unida la costa. Unida la sierra. Unida la sierra. Todos. Unida la selva contigo, Perú. Unida la costa. Unida la costa. Unida la sierra. Unida la sierra. Unida la selva. Unida la selva contigo, Perú. ¿Sí la sabes? No, claro, pensé que íbamos a cantar así un rato. Si quieres la cantamos un rato. Ya está, ya. Con quien intentamos cantar el Contigo Perú es con un referente de la selección nacional, el Kaiser Carlos Zambrano, quien en pocos días cumplirá 15 años vistiendo la bicolor. Es una voz autorizada en el equipo de todos en este nuevo proceso bajo el mando del profesor Juan Máximo Reynoso. Ya veníamos en las eliminatorias pasadas con otra idea, con otro entrenador, con Ricardo, que fue una etapa linda de todos mis compañeros, clasificación, finales de Copa América, pero hoy es una nueva etapa, ¿no? Con Juan. Y yo en lo personal, no es por halagar ni nada, pero siempre estaba de acuerdo con que nos entrene un entrenador peruano. Hoy en día los entrenamientos se están notando mucho por todos nosotros, creo que es otra idea de juego, más exigente. ¿Qué piensas de estos dos partidos que se vienen? Que nos vienen muy bien, de verdad, porque son rivales que en el ranking mundial están muy arriba de nosotros. Y ahí vamos a medirnos, vamos a saber dónde estamos nosotros parados, ¿no? O sea, tenemos que tratar de competir de igual a igual. Sabemos que es complicado, pero si queremos hacer una buena eliminatoria y tratar de estar entre los primeros puestos, no sufrirla peleando un repechaje, creo que tenemos que demostrar ahora en estos partidos que podemos lograr muchas cosas importantes. ¿Te ves en el Mundial ya? Lo vemos reflejado, o sea, visionamos eso, ¿no? O sea, pensar positivo de que tenemos que estar ahí. Hay un cupo y medio más, o sea, siempre estábamos peleando el repechaje, pero con un cupo y medio más, lo ideal es entrar directo. Quien también visualiza nuestra selección en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 es el talentoso Brian Reina, uno de los jóvenes valores descubierto en los microciclos del profe Reynoso, de prominente futuro con la selección y pieza clave de recambio generacional para el equipo de todos. Lo que yo quiero es pelear mi puesto, poder estar en la lista de un partido de eliminatoria, partidos oficiales, y poder mostrarme y demostrar, ¿no? y ayudar a mi selección. ¿Qué piensas cuando te pones la camiseta, cuando sales a la cancha? Es bonito, es bonito. Creo que cuando metí mi primer gol
se me vinieron muchas cosas a la mente. Es algo difícil de explicar, pero muy, muy bonito. ¿Qué mensaje, por favor, a los hinchas, a la gente que lo sigue, a la gente que son incondicionales? Nosotros daremos del todo para poder clasificar al Mundial, ¿no? Que eso es lo que anhelamos todos. El camino al Mundial 2026 se inició el día de hoy domingo cuando la blanquirroja partió a Europa para los próximos partidos amistosos frente a dos potencias mundiales el sábado 24 contra Alemania y el martes 28 frente a Marruecos. Encuentros que serán transmitidos por esta alianza televisiva, pero por sobre todo por ATV, la verdadera casa de la selección nacional. Y ya empiezan los partidos, los amistosos, que los va a ver aquí en ATV, el sábado 25 Perú-Alemania y el martes 28 Perú-Marruecos. Que empiece la fiesta y la tiene aquí en ATV porque la selección regresó a casa. Ya, nos vamos a la pausa y va a ser breve y vamos a regresar para hablar de Yaku, sí, pero para hablar de todo lo que se pudo hacer y no se hizo. Para hablar de lo que se está anunciando y que nos genera enorme preocupación, porque el gobierno dice, vamos a empezar a reconstruir. Yo espero que no reconstruyan aquellas casas que estaban construidas en las quebradas y que el Huayco se las volvió a llevar, porque vivimos atrapados en una especie de bucle de tiempo en la que repetimos la tragedia una y otra vez. Y me genera enorme preocupación también que se creará una nueva autoridad, un nuevo organismo para atender prevenir los desastres naturales, y se habla de incrementar en $1.000 millones el presupuesto para esto, para que hagan lo mismo que hizo la autoridad para la reconstrucción con cambios. De terror, ¿no? De terror. Se gastaban la plata en frascos de aceitunas, en sillas giratorias súper cómodas para los escritorios de los funcionarios de la autoridad para la reconstrucción con cambios, y obras de infraestructura para prevenir lo que estamos viviendo ahora. Cero, cero. Sí, vamos a hablar de eso al regresar. Y vamos a hablar también de los topos, de los narcotraficantes que financiaron, como lo dijo César Cornelio la semana pasada aquí en Día D, que financiaron todas estas manifestaciones violentas, brutales, destructivas, que se ensañaron con comisarías, sedes del Poder Judicial, del Ministerio Público, que incendiaban. Lo dijo la semana pasada César Cornelio. Se realizó un operativo. 3 topos del Ejército y de la Policía Nacional, ¿no? Agentes en actividad, colaborando con el narcotráfico. ¡Qué asco! Vamos a regresar con los detalles, pero antes te recuerdo que con nuestra multiplataforma digital en atv.pe, Facebook y YouTube, puedes ver gratis y en vivo nuestros contenidos periodísticos. No hay excusa para no vernos en cualquier momento y desde cualquier lugar. La pausa es breve y regresamos aquí en Día D. Esta noche en Día D. Perú, emergencia, desborde y drama. Causas y soluciones para la eterna fatalidad de ser un país que espera hasta que le caiga el Huayco. No hay ayuda del presidente, no hay ayuda del alcalde, no hay ayuda de nadie. Por favor, que nos vengan a ayudar, a apoyarnos acá. Además, terrorismo, narcotráfico y traición a la patria. Capitán de Caballería Punto Amparo Frederico. Estamos aquí para ejecutar una medida judicial de detención. Imágenes de la contundente captura del clan Leche y las nuevas evidencias de la complicidad entre narcomafias y las violentas protestas que buscaban la anarquía total. Quédese en Día. A ver, el ciclón Yaku, como en su momento el COVID, o el fenómeno del niño, llegó para recordarnos una y otra vez los peruanos vivimos en esta especie de bucle del tiempo, atrapados en este bucle perverso, destructor, mortal, porque, a ver, literalmente una y otra vez nos ahogamos en la misma tragedia, ¿no? Porque se repiten los errores que se repiten por lenidad, por negligencia, por incompetencia y también por corrupción. Porque, a ver, el ciclón es un fenómeno climatológico que nos es ajeno, pero no nos es ajeno
las lluvias de esta temporada. Todos los años, en septiembre, empieza la temporada de lluvias y este año no fue igual. Lo que pasa es que se potenció con el fenómeno ciclón Yaku, que va dejando de momento 61 muertos, más de 12.000 damnificados, 1.326 casas destruidas, más de 3.000 inhabitables, 21.682 afectados. Podría continuar con las cifras del desastre. Uno que, siguiendo esta metáfora del bucle del tiempo, ¿correcto?, todas las veces nos golpea con brutalidad, nos golpea de modo dramático, de modo conocido, pero también todas las veces pudo haberse mitigado y pudo haberse afrontado mejor. No solamente porque teníamos una autoridad para la reconstrucción con cambios, que en palabras del premier Otárola pusieron a los caballos, ¿no?, o a la carreta delante de los caballos y no hicieron ninguna obra, ni ninguna obra de prevención, de infraestructura para prevenir efectivamente los desastres que iban a llegar. Sino, y sobre todo, y escuche bien esto, hay que subrayarlo, en septiembre del año pasado, Senami y Senepred presentaron 2 informes al expresidente Pedro Castillo y a su gabinete, y por lo tanto, miembro de su gabinete era la hoy presidenta Dina Boluarte, ministra, ¿no es cierto?, en el que alertaban sobre la presencia de lluvias fuera de lo normal para este verano, y que advertían que más de 1.900.000 peruanos estaban en situación de riesgo por los huaicos y deslizamientos que ocurrirían si estas lluvias se presentaban. Advertidos estábamos. ¿Qué hizo entonces Castillo y su gabinete? Nada, no hicieron nada. Pero además también estamos advertidos ahora porque hay una masa de agua caliente frente a las costas de Perú. Y todos los especialistas hablan de que en los próximos meses tendremos un fenómeno del Niño similar al del 2017. Y entonces el gobierno dice, vamos a crear, no lo ha dicho la presidenta Dina Boluarte, una nueva autoridad, un nuevo organismo que haga frente a la previsión de desastres. Incluso se habla, ¿no?, de incrementar el presupuesto en $1.000 millones. Y usted dirá, bueno, enhorabuena, ¿estamos realmente seguros de que ahora sí vamos a poder salir de ese bucle maldito? ¿Usted tiene confianza de que este gobierno, con estos técnicos y personas con las que Pedro Castillo copó todo el aparato estatal, van a hacer las cosas bien? Lorena Ormeño. En menos de 10 segundos el esfuerzo de toda una vida se desplomaba y se lo llevaba el río. La fuerza de la naturaleza que puso bajo el agua al norte del país llegó a Lima, activando 32 quebradas, llevando a su paso casas y hasta mototaxis como si fueran juguetes. ¡Uy, la casa, weón! Un país castigado por la naturaleza que parece haber quedado congelado en 2017, cuando se vivió la misma emergencia nacional. Esta es la cantidad de obras de control de desbordes de ríos y de control de inundaciones que están paralizadas y sin ejecutarse. Son alrededor de 200 obras y muchas de ellas en lugares vulnerables que hoy han sido escenario de los desastres. Hasta hoy se han reportado más de 60 fallecidos en todo el país, siendo en las últimas horas Chaclacayo la zona más castigada. Como nunca antes, los huaicos alcanzaron la carretera central, llegando hasta Santa Anita. Nos encontramos a la altura del kilómetro 22 de la carretera central y como pueden ver, este lugar que ya es Chaclacayo se ha convertido en un punto muerto. Por aquí tienen que doblar los vehículos y están retrocediendo porque la información es que ya está llegando nuevamente el agua. Toda esta zona, incluso hasta Ate y hasta Santa Anita, se llenó de agua, de piedras de barro, por lo que las personas han empezado a poner estas retenes. Tras 2 días de lluvias intensas, la comunidad de Morón intentaba levantar un muro de contención acumulando sacos con la arena que el propio huaico les había dejado. Ustedes están en doble riesgo, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Porque tenemos el río allá a la espalda de nosotros y aquí las quebradas. ¿Y esto qué ha pasado? ¿Es por las quebradas o por el río? Exactamente, señorita. Aún estamos a la expectativa. Dios no quiera de que pueda salir el río. ¿Qué pasa si el río sale? Uy, señorita, ya hace años atrás nos ha llevado todo. ¿Cuántos años viviendo aquí en Chaclacayo? 62 años. ¿Y ha visto
visto algo como esto antes? Primera vez en la historia he visto esto. Justamente hay un malecón ecológico que justamente iba a ser enrocado. Está más de 20 años que justamente no hacen ese proyecto del malecón ecológico, que es un muro de contención. Tenemos expediente técnico, yo soy el coordinador general de expediente técnico. 20 años esperando. Esperando, no hay nada. Y es que Morón se ubica entre el río Rímac y los rieles del tren de la carretera central. Una cuadra que a lo largo de varios kilómetros agrupa a más de 3.000 familias que se preparaban para el desborde del río cuando llegaron los huaicos que inundaron sus viviendas. Esto es lo que ha quedado de todo lo que ha sido inundado. Toditito, los muebles, el colchón, todo destruido. ¿Hasta dónde llegó el agua? Los muebles, como verán, hasta la zona de aquí. Se nota claramente toda esta zona está podrida y tememos que esto pues no tenga ya la fuerza para poder resistir porque puede colapsar. No hay ayuda del presidente, no hay ayuda del alcalde, no hay ayuda de nadie. Por favor, que nos vengan a ayudar, a apoyarnos acá. Todos estamos inundados y nos espera. También ven al río que no hay ni una protección, no hay ni una protección. Si se sale el río, ¿qué vamos a hacer? Y mientras nos mostraban el desastre, una alerta llegó. Otro huaico caía. Hace unos minutos hicimos un gorro al frente. Esto estaba ya seco, estaban lampeando para hacer la contención y ahora ya empezó a llenarse. Así empezó el otro día. Y así termina yendo a sus casas. Agárrele la mano a eso. Las consecuencias del calentamiento del mar, el efecto devastador del ciclón Yaku, que anunciaron que ya se está alejando. Sin embargo, el peligro persiste. No solamente la presencia de Yaku es la que nos va a generar lluvias a nivel nacional. Yaku, si bien es cierto, ha incrementado el potencial para lluvias en la costa, pero no es el único factor. Necesitamos otros factores atmosféricos que puedan apoyar para poder tener lo que hemos tenido. Lluvias bastante importantes en la zona norte, superando incluso los 100 milímetros en muchos de los puntos. Incluso lluvias en la parte de Ancash, en la parte costera, en la parte de Lima, en la parte de Ica. Han sido acumulados bastante importantes. Como si se tratara de una maldición, mientras Yaku se aleja, las aguas del mar siguen calentando, por lo que se anunció la alerta de la llegada del niño costero débil, con consecuencias potencialmente más peligrosas que el ciclón. Por ahora, el Centro de Operaciones de Emergencias, COEN, monitorea sus efectos en un país que no invierte en prevención. Las autoridades no han tomado conciencia de lo que contiene la gestión de riesgo de desastres. La gestión de riesgo de desastres es una política de Estado. Es transversal y eso es lo que nosotros debemos seguir incidiendo, que no puede haber que personal que capacitamos cada 4 años estén cambiando cada 4 años. Personal técnico preparado aquí en Lima y eso es un poco nuestra gran debilidad. Y de por sí también existe una alta vulnerabilidad. El hecho de que haya lluvias, más el incremento de un Yaku o más el incremento de la temperatura del mar, de por sí nos va a afectar. Tenemos que hacer prevención y eso tiene que nacer desde la educación de los niños y también de los adultos. En eso tenemos un país muy altamente vulnerable, no solamente a fenómenos climatológicos, sino también ante un sismo. El sismo se puede venir en cualquier momento. Pero en la desgracia hubo espacio para un milagro. Un niño fue rescatado de un huaico que cayó en Jicamarca, en Lurigancho. Acabo de encontrar un niño. El huaico trajo un niño. Dios mío, un niño, no sé. La furia de las aguas arrancó al pequeño Emir de los brazos de su padre. Milagrosamente, el bebé fue visto por un vecino que, sin importarle su propia vida, se lanzó al agua por él. Todavía me acuerdo que a mi hijo le jalé de su chompita, su polito, llorando. Y con mucha pena lo solté porque yo no podía, yo también. Los conozco, los vecinos, vea que cuando de acá salga le voy a agradecer de por vida porque me han salvado un ser vivo, que es mi hijo. Increíblemente, el pequeño Emir no sufrió ningún daño. Un regalo de Dios que trae a la mente la historia de Evangelina Chamorro, la mujer que emergió del lodo y que sobrevivió a uno de los huaicos en 2017. Volver a recordar es una pena. Yo estoy bien, ya no me va a pasar. Y a ellos lo mismo sigue. Para
Para Evangelina, las imágenes de la destrucción son como un doloroso viaje en el tiempo, al día en que, como Emir, ella escapó de la muerte. Justo esa fecha, la hora exacta, igualitito ha pasado conmigo. Es un milagro. Dios no lo quería llevar todavía, quería vivir. Un hombre de bien, un joven, un niño de bien, pero a él no tiene nada. El 15 de marzo de 2017, a las 3:30 de la tarde, Evangelina acababa de dejar a sus hijas en el colegio y cuidaba a sus animales con su esposo cuando escucharon un ruido ensordecedor. Yo salgo, el lodo estaba así. Vino por mi delante los toros que pasaban rebalsados, por acá los palos, como papel me llevó. Dije, no, tengo que salir. Señor, dije, dame fuerza para poder salir para mis hijas. Son 2 hijas que tengo que ver, son chiquitas, ¿quién no va a ver? Y en ese momento llegué al puente, contenedor se trancó y siento que doy la vuelta ahí. Salgo, camino ya. Pero yo me acuerdo que he dado 3 pasos. De los 3 pasos, ahí sí que yo me sentí que yo me he aventado y de ella no me acuerdo. Evangelina emergió de las aguas en un puente en Punta Hermosa, convirtiéndose en un símbolo de esperanza. Tristemente, 6 años después, el balneario que la vio renacer quedó destruido. Si tú venías tiempo antes, esto no era tan ancho, digamos, era un poco más angosto, pero ha venido con tanta fuerza que ha ampliado el espacio y eso también, como este puente es muy antiguo y es muy bajo, ha hecho que el Huayco se ha salido por encima, entonces ha salido por donde ha podido y ha pasado por acá y ha terminado botando el muro que ves acá. Los socorristas vinieron y nos sacaron por acá, me sacaron por acá por la ventana y nos sacaron por atrás, como a 5 o 6 cuadras hacia atrás, y ya de ahí ya me puse a buen recaudo y todo, pero ha sido horroroso. Yo con mi escoba botándolo con mi escoba para que no entrara a mi casa, pero llegó un momento en que ya pasó y se metió por ahí. Mira hasta dónde ha llegado el Huayco acá, o sea, todo esto entró. Minutos después, ambos lados del río quedaron inundados, dejando al borde del colapso estas antiguas casas edificadas en los años 70. El complejo deportivo está totalmente en un lugar que no debería estar y bueno, ya no existe casi. Y al frente también las casas que están le han agarrado área o terreno al cauce del Huayco. Lo que pasa es que el río entra con más potencia porque es más angosto. Se forma un cuello de botella hasta casi el final y los que somos afectados somos los que tenemos las casas acá. Necesitamos que construyan un muro de cemento con mallas enrocadas para que no tengamos que hacer esto. O sea, prevención. Construcciones en el cauce de los ríos, autoridades que no invierten en prevención. Un desastre anunciado y repetido. Según la Contraloría, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios contó con un presupuesto de 25.000 millones de soles, de los que ya ha gastado 21.000. Increíblemente, no se han ejecutado las obras más urgentes como simples, como el drenaje de las calles en el norte del país. La verdad que no es complicado porque ya, digamos, las técnicas de ingeniería ya existen. Inclusive ya el conocimiento técnico ya se tiene, ¿no? Para poder captar el agua, colectarla y derivarla. Lo que se tienen que hacer son cunetas o canales de desfogue para que esto vaya a sistemas de alcantarillado que tienen que estar ubicados de manera subterránea por las ciudades para poder dirigir el agua. Lo que se tiene que hacer es que el agua se dirija adecuadamente, ¿no? Y evitar que se acumule el agua. El problema que está pasando en el norte es que tenemos la falta de sistema de drenaje eficiente. Contraloría identificó 840 funcionarios con responsabilidades penales, civiles y administrativas en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Corrupción y malos manejos que han paralizado más de 200 obras. Todo es de conocimiento además público. Está registrado y publicado en la página Infobras de la Contraloría General de la República. De esto tienen conocimiento tanto las autoridades regionales, provinciales, distritales como el gobierno nacional. La señora Dina Boluarte tiene que rendirnos cuentas sobre el papel que cumplió en el Consejo de Ministros cuando aprobó este plan para la reconstrucción con cambios que no se encargó ella misma de supervisar.
Esta semana, la presidenta Dina Boluarte anunció la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura para destrabar las obras que podrían haber evitado las muertes y millonarias pérdidas. Eso va a ser otro elefante blanco, va a ser otro costal sin fondos para contratar consultorías que no servirán para nada. Lo que se necesita actualmente es eliminar las instituciones que están por gusto, como la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Eliminar todos esos procedimientos especiales creados solamente para robar, como las normas de la reconstrucción con cambios. Y además cambiar funcionarios, como por ejemplo la actual presidenta del organismo supervisor de contrataciones del Estado, que ni siquiera pasó el examen de conocimientos y es una de las culpables también de la falta de ejecución y de la paralización de estas obras. Pero en medio de la emergencia ninguna obra es posible. Solo queda evitar la pérdida de más vidas. Hoy los peruanos debemos unirnos para ayudar a quienes lo perdieron todo y con la llegada del niño tendrán que abandonar sus hogares. Donar en cada punto de la ciudad, también frente a nuestra casa. ATV. Y no es un tema de que no haya plata, porque el dinero hay, pero ¿saben qué? No se ejecuta. Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, la menor inversión que en obras de prevención y infraestructura para prevenir desastres y reforzar y todo lo que se necesita para mitigar los efectos de un fenómeno que nos es conocido y recurrente, lo hicieron los gobiernos regionales, que dejaron de ejecutar alrededor del 40% del monto que se les asignó. O sea, solo usaron 6 de cada 10 soles que tuvieron disponibles. ¿Y saben dónde se ejecutó menos? En las regiones del norte. Estas son cifras que están en el portal de transparencia. Las regiones del norte más rezagadas son las más golpeadas. Lambayeque y Tumbes, que invirtieron menos de la mitad de lo asignado para estas emergencias. Lambayeque solamente usó 4,3% del total. Luego Tumbes, 21%, y luego Piura, 52%. ¿Y cómo se ejecutaron estos presupuestos que ahora la gente está padeciendo nuevamente lo mismo que en el 2017? ¿Por qué la inversión es baja? Porque no hay capacidad para presentar proyectos solventes, porque hay incapacidad, porque hay irresponsabilidad política, probablemente para la autoridad de turno no hay hacer la descolmatación del río, hacer el monitoreo de las quebradas, hacer las obras de reforzamiento. No la reditúa políticamente, porque nada va a poder poner su plaquita con su nombre. Y el otro tema es que en el 2019 se indicaba que más de la mitad de las municipalidades reportaron requerir de capacitación sobre evaluación de riesgo de desastres y al menos casi el 50% necesitaba capacitación para elaborar planes de prevención y reducción de riesgo de desastres. La incapacidad absoluta. ¿A quién se lo atribuimos? A cada alcalde que pasó por ahí y que no contrata al personal técnico necesario para que se haga cargo de estos procesos. Y se llena de gente que no tiene la más pálida idea de cómo presentar un proyecto y cómo hacerlo. Y el representante de INDECI en el reportaje de Lorena dice, nosotros vamos, capacitamos, pero si cada 4 años se va cambiando de autoridad y por lo tanto con ese alcalde que sale toda su gente y entra gente nueva, es una y otra vez lo mismo. Gracias, señor Vizcarra, por proponer la eliminación de la reelección de autoridades. Gracias, herencia de Martín Vizcarra, hay que decirlo. Yo voté por el no en ese caso, o sea, yo no estaba de acuerdo. No le gusta el Congreso que tiene, se reelegían muy poquitos. Pero lo que tenemos es la novatada que llega una y otra vez a cargos de elección popular a aprender todo de cero. ¿Y aprender a costa de qué? De eso, del desastre, que golpea a quienes más a los que menos tienen. Gracias. Aplaudamos la iniciativa de Martín Vizcarra y la incompetencia de las autoridades, que llegan esperando poner plaquitas y no hacer lo que se debe. Francamente, hasta que nos caiga el huaico. Estamos atrapados, condenados a vivir en este bucle del tiempo, repitiendo una y otra vez y ahogándonos una y otra vez en la misma tragedia. ¡Qué desastre!
¡Qué desastre! Bueno, y repetir lo que ha dicho Lorena Ormeño, que el grupo ATV se ha unido con Cáritas y la Municipalidad de San Isidro para recibir donaciones y hacerlas llegar a quienes más lo necesitan. Desde hoy y por 2 semanas en los exteriores de las instalaciones de ATV estarán instaladas las carpas para poder recibir sus donaciones. Enhorabuena si tiene bien hacerlo. Nosotros hacemos una pausa y vamos a regresar con el reportaje de César Cornelio, que la semana pasada demostró cómo el narcotráfico sí estaba detrás de toda la violencia desbocada que se montó sobre las protestas y las manifestaciones. Sí, el narcotráfico. Bueno, horas después del reportaje de César Cornelio aquí en Día D, se realizó el operativo en el que cayó la cabeza de una organización narcotraficante que estaba detrás de esto. ¿Y quiénes colaboraban con esta organización? Bueno, miembros del Ejército y de la Policía. Regresamos con todos los detalles, no se mueva, estamos en Día D. Esta noche en Día D. Terrorismo, narcotráfico y traición a la patria. Capitán de Caballería Punto Ambao Frederico. Estamos aquí para ejecutar una medida judicial de detención. Imágenes de la contundente captura del clan Leche y la... El domingo pasado nos fuimos a dormir gracias al reportaje de César Cornelio con la certeza de que organizaciones narcotraficantes habían financiado toda esta violencia brutal y desbocada que se encaramó sobre las protestas y las movilizaciones y marchas, ¿no? Las escuchas legales del Ministerio Público daban cuenta de las coordinaciones que se hicieron y las órdenes dispuestas para causar el máximo daño posible. Bien, horas después nomás de ese reportaje, durante la madrugada, la policía y el equipo de la División de Investigaciones Especiales de la DIRANDRO ejecutaron un operativo simultáneo en el que terminaron capturando a 25 de los 30 miembros de una organización narcotraficante liderada por Yober Aucatoma Leche. Y escuche esto, que contaba con la colaboración de un capitán del ejército, un suboficial del ejército y un policía, todos en actividad, que proveían a esta organización criminal narcotraficante no solamente de información clasificada y valiosa, sino también de armamento. Cuando detienen a Aucatoma Leche, un hombre que acumula un patrimonio de más de 4,5 millones de soles, ¿a qué se dedicaba? Él dijo: yo soy agricultor, soy comerciante. Las investigaciones de la DIRANDRO han terminado demostrando que este sujeto, que estaba purgando condena en un penal de Cusco, logró salir y evadir el cumplirla porque habría pagado, y del mismo modo logró limpiar su récord judicial en requisitorias y se paseaba por las calles como Pedro por su casa. Algunas de las conversaciones que se han interceptado entre Leche y sus mandos medios son absolutamente escalofriantes y revelan esa simbiosis mercantil que tiene el narcotráfico con los remanentes del Sendero Luminoso bajo las órdenes de los Quispe Palomino, y lo van a ver esta noche. Y es allí donde estos agentes del Ejército y la Policía cumplen un rol fundamental, según las investigaciones de la DIRANDRO, porque no solamente les proveían de información clasificada sobre los operativos que iban a hacer el Ejército y la Policía en el Braem, sino que además los proveían de armamento y municiones. Entonces, así las cosas. Estamos hablando del delito de traición a la patria. Nuevamente César Cornelio con el reportaje. Está imputando el primer orden, tráfico ilícito de drogas. Hemos venido a la base del ejército para hacer la documentación. Tiene 2 armamentos y 2 caserinas. ¿Cuál es su nombre, por favor? Capitán de Caballería Punto Ambao Frederico. Estamos aquí para ejecutar una medida judicial de detención en contra de usted. La traición a la patria es una herida profunda, una puñalada en el corazón de la nación peruana. Dentro de esta organización hemos podido identificar lamentablemente la participación de miembros de las fuerzas del orden. Ellos realizaban actividades de colaboración, ¿no? Por ejemplo, informar la presencia de policías que no son de la zona. Esto va más allá de un delito común. Esto, para mí, se convertiría en una traición a la patria. La traición a la patria es la afrenta a todos los héroes que dieron su vida por nuestra libertad. Es el desprecio por sus compañeros de armas que entregaron su vida por liberarnos del flagelo del narcotráfico y el terrorismo en el Braem.
Hoy le presentamos en Día D en exclusiva todos los pormenores de la detención de la organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas que financiaba las violentas protestas. No vamos a venir a morir si nosotros, si uno muere, tiene que morir 5 soldados, 5 policías. La gente mirando se ha quedado con camioneta puro moderno. Esa camioneta se ha puesto en filita. Moderna camioneta puro narco. No solamente ellos, sino otros grupos criminales que operan en la zona dieron aportes para el desplazamiento de ciudadanos de esa zona, especialmente del Brain, por ejemplo, ¿no? Y venían en camionetas, ¿no? Camionetas, y las personas también se les daba un bono para que puedan estar unos días en Lima. Todo eso ha sido producto de aportes que han hecho los grupos criminales dedicados al narcotráfico. La División de Investigaciones Especiales de la DINANDRO, junto a un gran número de fiscales reunidos en Ayacucho y en diferentes partes del Perú, organizaron un mega operativo para la captura de la organización criminal Simbi, dedicada al tráfico ilícito de drogas. Los resultados son altamente positivos. Tenemos hasta estos momentos 25 detenidos con mandato judicial, los cuales ya han sido puestas a disposición. Y además se viene realizando las incautaciones de varios inmuebles, tanto en Pichari, en Ayacucho y en otras partes del país. La organización era liderada por Jover Aucatoma Leche, líder del clan Leche. Él, junto a su familia, amasaron un tesoro en el abismo de la criminalidad sin freno. Jover tejió un imperio de dinero ilícito. Aquí lo vemos de piloto junto a su auto de carrera de gama alta en Pichari. El líder de esta organización tiene procesos penales por TIT que datan de muchos años. Entonces, de algún modo, era una persona que era un objetivo de alto valor que ya tenemos, que tenemos en la mira, tenemos en el radar. Desde el año pasado, la División de Investigaciones Especiales de la DINANDRO seguía muy de cerca todos sus movimientos. El 6 de julio del 2022, después de recibir $160,000 por la venta de varios kilos de cocaína, Jover es detenido y llevado a la comisaría. Nombre del conductor, su nombre completo. Jover José Aucatoma Leche. Ya. ¿A qué se dedica usted? Agricultor, a la vez tengo comerciante. Antes de hacer un registro a su vehículo, ¿hay algo ilegal que vamos a encontrar? No hay nada. ¿Ya qué es eso? ¿Ah? Ya, abre. ¿Aproximadamente cuánto dinero hay ahí? Hay 140. ¿Cuánto? 140. Hay $140,000 ahí en esa bolsa de color verde. ¿Tienes cómo sustentarlo? No. Antes de esa detención, Jover fue juzgado y sentenciado a varios años de prisión, pero se fugó de la cárcel. Según la fiscalía, pagó miles de soles para salir de prisión y para que su nombre sea borrado del registro de requisitorias. Y posteriormente fue intervenido y al no encontrarse registrado, digamos, dentro del cuadro de requisitorias, pues llevó a que sea liberado. La fortuna del clan Leche se calcula por millones. 8 inmuebles valorizados en 4 millones de soles, 11 vehículos valorizados en $370,000 y varios miles de soles en equipos de comunicaciones y de cómputo. En total, 6 millones de soles. Nosotros, más o menos, teniendo en consideración los envíos de droga que hacía a través del llamado puente aéreo, asumimos que él podría haber enviado al extranjero unas 30 toneladas en todo el periodo que él estuvo trabajando, digamos así, en esta actividad ilícita, ¿no?, en la zona. El puente aéreo que hace mención el general de la DINANDRO tenía como destino Bolivia y Paraguay. La División de Investigaciones Especiales de la DINANDRO registró varios de los envíos aéreos de los narcotraficantes. Jover, alias Leche, para mantener la supremacía en la organización criminal, castigaba con muerte cuando su confianza era violada. 10 de junio del 2022. Lo que pasa, primo, ahorita, estamos torturando. Ya está cortado sus manos, sus dedos, ya hemos cortado. ¿Cómo hago? ¿Lo suelto o lo ventamos acá? Soltarlo no,
No seas pendejo, eso es una cola para mí y para nosotros. Sin embargo, se meten. Este es mi trabajo, es libre, yo no hago llorar a nadie. Imagínate que me estén siguiendo. Lo único, pícalo y mételo al río. Listo. En otra conversación, Juan Aucatoma, primo de Jover, se comunica con Santiago Aucatoma y coordina acciones terroristas junto a los miembros del remanente de Sendero Luminoso, a los que los llaman tíos. 22 de agosto del 2022. Dinamita, póngale en la carretera. Los lapiceros están con mantenimiento listo. Hay que aprovechar con los tíos. Vayan a reunirse ustedes, también se quedan. Nos pueden instruir un poquito más. Lima, 12 de octubre del 2022. Los agentes de la DIRANDRO realizan un seguimiento a Jover, alias Leche, líder de la organización criminal. Él se encontraba acompañado del capitán del ejército, Frederick Euler Cunto Gamboa. Ambos fueron grabados en diferentes partes de Lima. Ya bajaron ambos. Están asegurando el cargo. Casaca verde agua. Casaca verde agua. Según información que consta en el Ministerio Público, el capitán del ejército proporcionaba información clasificada a Leche a fin de no ser involucrado en investigaciones por tráfico ilícito de droga. Según información de la Fiscalía, el capitán del ejército, Frederick Cunto Gamboa, fue firmado por inmediaciones de la escuela militar. Él salió de este recinto castrense y entre sus pertenencias llevaba un sobre. Aquel sobre contenía información muy clasificada de operaciones del ejército en el BRAE. El capitán entregó a cambio de miles de soles esa información a los narcotraficantes. Su nombre, por favor. Capitán de Caballería Cunto Gamboa Frederico. Para ejecutar una medida judicial de detención en contra de usted. Ya, la firma es por el tercer juzgado de investigación preparatoria por el tráfico de favorecimiento a ti. Ya, acá se le hace entrega, señor, en este momento se queda en calidad de detenido. Esta organización tenía armas. De hecho, nosotros en una de las operaciones tácticas encontramos un fusil que había sido reportado como extraviado o perdido en un cuartel del ejército, pero que en realidad presumimos que no fue producto de una pérdida, sino más bien de que le fue otorgado a la organización, ¿no? Este armamento que hace mención el general Ludeña habría sido entregado por Yomer Valdivia Silvera, un calificado francotirador. Según la Fiscalía, él habría suministrado armas de fuego, pertrechos militares y municiones a la organización criminal a cambio de miles de soles. Esto va más allá de un delito común. Esto, para mí, se convertiría en una traición a la patria. Para el ex comando de Chavín de Huántar, las acciones llevadas a cabo por estos oficiales constituyen una traición a la patria. Estamos en guerra con esta gente, con estos narcotraficantes, con estos terroristas, y darles arma e información, para mí es traición a la patria. Y en guerra hay pena de muerte. Entonces, hasta por ese lado podría evaluarse en el fuero militar este tipo de delitos. También está detenido el suboficial Luis Añanca Quispe, alias El Padrino. Él, a cambio de una retribución económica, proporcionó información clasificada a Leche y a Santiago sobre sus posibles investigaciones en contra de ellos. 13 de marzo del presente año, 3 de la mañana, Jover Aucatoma Leche es detenido por agentes de la DIRANDRO. Está imputado en primer orden tráfico ilícito de drogas. ¿Ya? En segundo orden, lavado de activos. Tercero, financiamiento a partidos políticos y conexión con el terrorismo. Así como él, fueron detenidos todos los miembros de la organización criminal en simultáneo, en Lima, Ayacucho, Junín, Ucayali, Tacna y Huancayo. Se va a consignar todo lo que estamos encontrando aquí en tu domicilio. Jover Aucatoma Leche, el líder de esta organización criminal, arrastró a toda su familia a la industria del narcotráfico. Su octogenario padre fue el que más sufrió por la detención. Su ambición de poder y de dinero fue su perdición. Hoy la Fiscalía pide 15 años para todos los miembros de esta organización.
Los miembros de las Fuerzas Armadas serían investigados por fueros militares por incurrir en el delito de traición a la patria. Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de este terremoto que sacudió Ecuador y que se sintió con mucha fuerza también en Tumbes. 14 víctimas mortales, una niña en Tumbes y dentro de las 14 víctimas en Ecuador, un compatriota también. Regresamos con esos datos aquí en Día D. Como dice el dicho, tras cuernos palos, Tumbes golpeado por las lluvias, los huaicos, los desbordes. Y ahora, este fin de semana, el terremoto que sacudió Ecuador y que se sintió con gran intensidad también en Tumbes, donde se ha cobrado una víctima mortal. En Tumbes, una niña, pero dentro de las 14 víctimas mortales contabilizadas en Ecuador se cuenta a un compatriota. Además, en ese país hay 381 heridos, luego de este sismo de 6,5 grados de magnitud. En total, como les dije, son 14 las personas que murieron en el Ecuador a propósito de este terremoto que se registró el sábado en la provincia del Guayas, en la zona costera de Ecuador. El presidente de este país, Guillermo Lasso, informó que 12 personas murieron en la provincia del Oro, fronteriza con el Perú, y 2 en Azuay, también situada al sur del Perú. Aquí en Lima se confirmó la muerte de una niña de 4 años en este temblor que se sintió al mediodía del sábado en Tumbes, con epicentro con Ecuador, y que ha dejado decenas de damnificados, viviendas destruidas, inhabilitadas y afectadas, incluso centros de salud y otra infraestructura. Las autoridades ecuatorianas, por su parte, han reportado que el terremoto dejó 381 heridos, a varios de los cuales todos trasladados a los centros de salud. El presidente ecuatoriano, en rueda de prensa, indicó que otras 2 personas murieron a causa de este movimiento sísmico. Y estamos atentos al desarrollo de la información. Esté usted atento al desarrollo de la información mañana en nuestros servicios ATV Noticias y, por supuesto, en ATV+. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo domingo, 9:55 de la noche. Chau.